Buenas noches, iglesia, bendiciones. Dale un fuerte aplauso al Señor. Es para el Señor. Gloria a Dios. Estoy muy expectante esta noche. Espero que usted también. Siempre que venimos a la casa del Señor, venimos con un propósito, ¿cierto? Y el más importante, principal, es que el Señor hable a nuestras vidas. Así que abra su corazón en esta noche, porque no se trata de la persona que se suba acá arriba, siempre se trata de Dios, ¿cierto? Y mientras haya una palabra de Dios para tu vida, créeme que serás levantado, serás restaurado y Dios seguirá obrando en ti. Hay un versículo de la Biblia que me encanta. Y dice, mas el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, Él los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. El Dios que nos llama, ese mismo Dios nos afirma, nos perfecciona y nos establece en Él. Amén. Así que dale un fuerte aplauso en esta noche, porque toda la gloria es para Él. Aleluya. Vamos a la palabra de Dios. En el libro de Jueces, capítulo 6. Libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1, Jueces capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Vamos a pasar al versículo 11, y dice, y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que has hablado conmigo.
Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y dijo, yo esperaré hasta que vuelvas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Pedimos en esta noche que nos hables, Señor. Tenemos nuestros corazones abiertos, oídos, Señor, totalmente abiertos para escuchar tu voz. Oramos para que hables a nuestro espíritu, Señor, que abras nuestro entendimiento para poder entender, Señor, y no escuchar humanamente o físicamente, sino entender tu palabra en el espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a predicar en esta noche bajo el tema, ya está ahí en las pantallas. ¿Quién eres y dónde estás? ¿Quién eres y dónde estás? Mientras preparaba este mensaje, el Señor me hacía caer en cuenta de la manera y la forma en la que Él elige a las personas, en la que Él escoge a sus instrumentos o a sus vasijas para cumplir un propósito aquí en la tierra. Y me daba cuenta que Dios no elige a las personas como nosotros pensamos o como nosotros creemos, a las personas que dentro de nuestros estándares está que Dios deba elegir, ¿cierto? Porque Dios tiene otros estándares. Él no busca a los más fuertes, a los más preparados o a los más influyentes. Dios escoge a los menos probables para cumplir sus propósitos. Yo dije en esta noche que Dios escoge a los menos probables para cumplir sus propósitos. Y quiero recalcar en esta noche esta palabra porque de pronto tú en algún momento te has creído menos probable. Incluso en esta noche puede que ahí sentado te creas menos probable, porque decir que Dios tiene un propósito contigo a creértelo de verdad es una gran diferencia, ¿cierto? En 1 Corintios 1, versículo 27 dice que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mira lo que hace Dios. O sea, fuera de cualquier estándar, dice, de lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Cierto? Entonces decíamos que Dios escoge siempre a los menos probables para cumplir su propósito aquí en la tierra. Y si tú lees la Biblia y te vas a distintas historias o distintos pasajes, te vas a encontrar con este principio. Te vas a encontrar que Dios escoge a las personas que menos pensaban, a las personas que menos estaban capacitadas, incluso a las que no estaban ni dentro de las opciones, como fue el caso de David, ¿cierto? Porque ni siquiera estaba dentro de las opciones. Entonces, cuando Dios quería levantar un libertador, me llama la atención que no escogió a un rey, sino que escogió a Moisés, en ese entonces un fugitivo, una persona que estaba huyendo. Cuando necesitó levantar a un profeta, no buscó en un palacio, sino que buscó a Jeremías, un joven muy, pero muy inseguro. Cuando quiso formar un gran ejército, no buscó a los guerreros más valientes o a los más poderosos, sino que llamó a Gedeón, la historia que leímos en el capítulo 6 de Jueces, un hombre temeroso que estaba escondido en un lagar. Ahora, todas estas personas que Dios levantó, que desde una perspectiva humana no eran candidatos posibles para ser vasijas o para ser instrumentos de Dios, me da a entender que Dios no te llama por lo que eres ahora, sino que Él te llama por lo que ha diseñado que tú seas. ¿Cuántos dicen amén? Voy a repetir eso. Dios no te llama por lo que eres ahora, sino por lo que Él ha diseñado que tú seas.
Ahora, voy a dar un diagnóstico enseguida y después vamos a ir desarrollando. El problema que estás teniendo para alinearte a lo que Dios habló de ti es confundir quién eres con dónde estás o dónde te encuentras en este momento. Voy a repetirlo porque aquí se va a basar todo el mensaje. El problema, iglesia, que tú estás teniendo para alinearte a lo que Dios ha dicho de ti, a cada palabra que el Señor ha hablado acerca de ti. El problema que estás teniendo es confundir quién tú eres con dónde estás o dónde te encuentras en este momento de tu vida. ¿Cierto? Porque Dios sabe que hay una diferencia en esto, incluso cuando tú no sabes o no eres consciente. Porque muchas veces confundimos nuestra identidad con nuestras circunstancias. Muchas veces confundimos quiénes somos y creemos que nuestro valor depende de lo que estamos viviendo. Sin embargo, iglesia, Dios nos ve siempre de una manera diferente, porque Él no nos define por dónde estamos, sino por quiénes somos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, a menudo lo que Dios dice de alguien en un principio no va muy acorde al lugar donde se encontraba esa persona. Y busqué en la Biblia diferentes ejemplos y me encuentro con José, un gobernador que estaba en la cárcel, ¿cierto? ¿Cómo va a estar un gobernador en la cárcel? Entonces, si tú buscas otras historias en la Biblia, te vas a encontrar que la identidad de una persona o lo que Dios había dicho de una persona no dependía y no tenía nada que ver del lugar donde estaba, ni de la circunstancia que estaba viviendo, ni siquiera de dónde venía. Eso es algo que Dios no tiene en cuenta. Después me encuentro con Moisés, un libertador que estaba en el desierto. Un poco paradójico, pero a Dios le encanta hacer estas cosas. Más adelante me encuentro con Pedro en el Nuevo Testamento, un apóstol. Tenía un llamado apostólico este hombre y se encontraba en una barca pescando. Y en la historia que leímos nos encontramos con Gedeón, un guerrero valiente, dice la Biblia, fuerte, escondido en un lagar. Ahora, iglesia, Dios estaba levantando a un hombre, que es Gedeón, que era de la tribu de Manasés, una tribu que por alguna razón era poco considerada en Israel, era de alguna manera menospreciada en Israel. Gedeón era el menor de su familia, pero Dios lo había elegido para la grandeza. Yo creo que antes de hablar de quién era Gedeón, incluso de lo que hizo, porque más adelante vamos a ver lo que hizo, me gustaría hablar dónde estaba Gedeón en este momento, porque es el meollo del asunto en esta noche. Me gustaría, antes de hablar de lo que hizo y de quién era él, me gustaría que miráramos dónde estaba Gedeón. Leímos que Israel llevó 7 años de opresión bajo los madianitas. Estuvo 7 años oprimido. Cada vez que intentaban avanzar, el enemigo destruía su esfuerzo. Si ellos cultivaban o cosechaban, venían enseguida, los atacaban, los golpeaban fuerte, dice la Biblia, y les robaban lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos cosechaban. Y quiero hablarte un poco de dónde se encontraba Gedeón y de las cosas que estaba pasando, porque muchos aquí de pronto juzgaremos y muchos aquí nos creeremos un poco más espirituales que Gedeón y diremos, pero es que, ¿cómo va a estar un guerrero escondido? ¿Y cómo Dios lo va a llamar fuerte y cómo Dios lo va a llamar valiente cuando está escondido? ¿Cierto? Hay algo ahí como que no cuadra. Porque muchos juzgarán a Gedeón por dónde está o en dónde se encuentra, pero no saben lo que ha luchado.
Y quiero hablarte un poco acerca de esto porque de pronto muchas personas te juzgarán o incluso has juzgado a muchos por dónde se encuentran y has visto o has analizado de pronto el lugar donde se encuentran cuando Dios da una palabra o incluso donde tú te encuentras cuando Dios da una palabra, pero no saben que has intentado luchar. No saben que estás luchando, no saben las veces que has intentado levantarte para avanzar, las veces que has intentado levantarte para salir adelante y las veces que has luchado por hacer algo y las cosas no se te han dado. Las veces en que has querido cosechar, que has querido cultivar y de repente recibes un golpe fuerte y las cosas no se dan y simplemente el enemigo se roba lo que tú crees que estás cultivando o estás cosechando en Dios. Ahora, hay alguien aquí que por alguna razón se ha escondido. Hay alguien aquí que por alguna razón las circunstancias lo han hecho ver débil o lo han hecho ver como un fracasado. Pero yo quiero decirle a ese alguien en esta noche que eres más fuerte de lo que piensas. Yo quiero decirle a alguien en esta noche que eres más valiente de lo que crees. ¿Sabes? El problema no es lo que tú no tienes, ni lo que tienes. El problema es lo que no sabes que tienes en Dios. Y si tú no sabes lo que tienes, entonces fácilmente te dejarás confundir por las circunstancias. Fácilmente te dejarás llevar por las cosas que estás viviendo. Ahora, cada vez que te encuentras en una circunstancia de estas, Dios te da una palabra y te dice que sigue creyendo en ti, que Él te ha llamado con un propósito, porque yo quiero decirte, iglesia, en esta noche, tú que me estás escuchando, que tienes más potencial del que piensas, tienes más potencial del que imaginas. Ahora, lo que tú dices de ti es muy importante y lo que tú piensas de ti es muy importante. Gedeón dice en el versículo 11 que leímos que estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Un lagar es un lugar donde se trituran las uvas, ¿cierto? Las aceitunas. Entonces, él estaba haciendo algo que no debía hacer en el lugar equivocado, haciendo algo en el lugar equivocado, más bien. Entonces, me llama la atención que dice que el ángel lo llamó y le dijo, guerrero valiente. Pero como te decía, ¿cómo le va a llamar guerrero valiente a una persona que está escondida? Hay algo allí como que no cuadra. Incluso yo creo que el mismo Gedeón se quedó mirando y buscando si de pronto en ese lugar había otra persona. Porque muchas veces cuando Dios te dice o se refiere a ti y te dice lo que tú eres, no lo crees. ¿Por qué? Porque lo único que puedes ver es a tu alrededor las circunstancias en las que te encuentras. Ahora di conmigo, Dios no se equivoca. O era el ángel que se estaba equivocando al llamarlo guerrero valiente, o era Gedeón que estaba en lo cierto, creyendo lo que él estaba pensando de sí mismo, lo que él percibía de sí mismo. Pero algo que he aprendido, iglesia, es que Dios no se equivoca. Ahora, ¿por qué te escondes si Dios no se equivoca? ¿Por qué te escondes o por qué te has dado por vencido contigo mismo cuando Él todavía no se ha dado por vencido contigo? Porque una cosa es estar aquí y hay muchas personas que incluso han perdido las esperanzas y han perdido la fe de lo que Dios puede hacer contigo. Y me llama la atención que dice que el ángel se sentó, porque una persona, no sé si es así, pero digo que una persona que está en esa circunstancia, él sabía que esa conversación le iba a tomar tiempo. Porque si te das cuenta más adelante, los que prestaron atención cuando leímos al principio, pero ahora lo vamos a ver, el ángel decía y él refutaba. El ángel decía y él refutaba. El ángel le decía y era como que,
Eso iba para largo. Entonces, ¿por qué te has dado por vencido contigo mismo cuando todavía Él no se ha dado por vencido contigo? Estaba escondido ahí en ese lugar. Estaba atrapado por el miedo en un lugar equivocado. Ahora, iglesia, cuando estamos en esa condición, o cuando estás en esa condición, atrapado y escondido, pasa algo. Que muchas veces no podemos recordar lo que Dios ha dicho de nosotros. Muchas veces se distorsiona nuestra identidad. Muchas veces no podemos recordar quiénes somos porque lo único que podemos ver es dónde estamos. Es dónde nos encontramos, las circunstancias que estamos viviendo, las luchas que estamos enfrentando. Y si bien es cierto, Dios nos ha hablado todo este tiempo, ha venido tratando con nosotros como iglesia, es tiempo de dejar de ver el lugar donde estamos, dejar de ver la circunstancia donde estamos y empezar a ver lo que Dios ha dicho de nosotros y empezar a creer lo que el Señor está diciendo, porque si Dios lo está diciendo es porque es así, es porque Él nos ha escogido y ha creído en nosotros. Ahora, deja de confundirte a ti mismo con tu estado. Deja de confundirte con lo que tú estás viviendo. Él ni siquiera ahí en ese momento no sabía quién era y no sabía lo que iba a hacer. En ese momento, cuando el ángel le habla, cuando Dios lo llama, él no sabía lo que iba a hacer. No sabía incluso quién era. Estaba confundido con su circunstancia, estaba confundido con lo que estaba pasando, estaba confundido con lo que estaba viviendo. Y muchos aquí, en este lugar, están escondidos y confundidos por la situación que están viviendo. Pero puede haber aquí un gran hombre de Dios con un propósito impresionante en Dios escondido. Puede haber aquí una gran mujer de Dios con un propósito, con una palabra de sabiduría impresionante que Dios quiere usar, que Dios quiere levantar, escondida y aferrada a un dolor o a una circunstancia del pasado. Puede aquí haber un valiente, poderoso en Dios que está escondido y sumergido en su debilidad, en lo que cree que no puede hacer y diciendo que Dios no está con él. Puede haber aquí en este lugar una persona muy talentosa que se puede destacar y ser lo mejor o la mejor en lo que hace, pero está escondido en el miedo o en el fracaso. Puede haber aquí en este lugar un empresario, pero está escondido en el miedo y en el fracaso. Puede haber aquí una persona valiente y poderosa en Dios que todavía no puede verse ni percibirse como Dios la ve. Y me llama la atención que cuando Él está hablando con Gedeón, vamos a la Biblia, en el versículo 6, en el capítulo 6, en el versículo 11, dice, versículo 12, versículo 13, dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Si usted es buen lector, analice lo que él está diciendo aquí al ángel y repita conmigo, estaba completamente equivocado. Porque pasa que cuando tú estás en esa circunstancia es como si te cegaras. Pasa que cuando estás en esa circunstancia es como que si no pudieras entender o comprender las verdaderas razones por las que estás donde estás. Pero mira lo que dice, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado. Vayamos al versículo 1
y recordemos cómo empezó todo. Dice, los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Y qué estaba diciendo Gedeón? Estaba equivocado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no podía ver, no podía percibir las verdaderas razones por las que él estaba allí. Ahora, siempre hay un contraste, iglesia, entre lo que tú dices de ti y lo que Dios dice de ti. Porque más adelante te vas a encontrar que Él lo llama guerrero valiente. Y cuando Él lo llama por lo que es, Él no lo cree. Cuando Él lo llama y le da esta palabra de afirmación, Él no lo cree. Y yo quiero decirte que lo que tú piensas que tú eres, eso no es cierto. Lo que verdaderamente pesa, iglesia, es lo que Dios dice de ti. Lo que verdaderamente pesa es el propósito que Dios tiene contigo. Y en el proceso o en el camino, Dios te prepara para alinearte con lo que ha dicho que tú eres. Me encuentro que trillar, lo que estaba haciendo Gedeón, es separar lo útil del trigo de lo inútil. Es decir, quitar la paja y separar el trigo de las espigas o de la paja, como el sucio. Y cuando estaba leyendo esto, me di cuenta que él se encontraba haciendo esto y analizaba qué es lo que muchas veces Dios hace con nosotros en ese tipo de circunstancias. Muchas veces en ese tipo de circunstancias, no solamente Gedeón se encontraba trillando o tamizando, sino que Dios también lo estaba haciendo con él. Muchas veces en esas circunstancias lo mismo, lo que estaba haciendo Gedeón es lo que Dios hace con nosotros y empieza a sacar lo inútil y empieza a sacar lo útil. Empieza a quitar cosas, empieza a despejar cosas, empieza a tamizar, empieza a trillar para quitar ciertas cosas que están estorbando para que Él cumpla el propósito que tiene contigo. Ahora, muchas veces, y lo aprendíamos hace un viernes atrás, que muchas veces nosotros mismos somos impedimentos para que Dios cumpla ese propósito. Porque muchas veces, iglesia, queremos saltarnos este paso en el que muchos llaman proceso. Ya yo no lo llamo proceso, ahora lo llamo preparación. Y no funciona así. No funciona que quieras saltarte este paso. No funciona que tú quieras decir, no, es que yo no quiero, yo voy a tomar mis propias decisiones y voy a hacer las cosas como yo quiero, como yo pienso, porque no quiero ser preparado o no quiero ser procesado. Muchos quieren saltarse este paso y por eso pasa lo que pasa. Y diga conmigo, no funciona así. Ahora, ¿cómo te ha ido las veces que has intentado hacer las cosas lejos de Dios? ¿Cómo te ha ido las veces que no has escuchado lo que Dios te enseña? ¿Cómo te ha ido las veces que haces lo que tú quieres sin tener en cuenta a Dios? Y oramos, leemos la Biblia, venimos a los cultos, escuchamos la palabra, pero hacemos las cosas y tomamos decisiones sin tener en cuenta a Dios. Porque muchas veces queremos adelantarnos y Dios nos está preparando. Muchas veces queremos correr. El Señor lo enseñaba hace unos domingos. Muchas veces queremos acelerar. Muchas veces queremos correr porque vemos que los demás están avanzando, pero tú vas a tu ritmo. Muchas veces nos desesperamos y queremos correr, acelerar el camino y simplemente nos estrellamos. ¿Por qué? Porque no dejas que Dios te prepare. Mira, prefiero ir lento y seguro, siendo tamizada por Dios, siendo preparada por Dios, que ir a 100% y al final caer.
Porque si no dejas que Dios te prepare, no vas a poder sostener lo que Dios te quiere dar y lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces Dios nos está preparando, es un tiempo de preparación. Si tú lo has entendido y has comprendido lo que el Señor está hablando, lo que el Señor nos está enseñando todos estos viernes, todos estos domingos, cada palabra, si tú lo has entendido, sabes, iglesia, que estamos en un tiempo de preparación. Y no podemos saltarnos este paso. Te puedes quejar, puedes llorar, puedes decir no quiero estar más aquí, pero simplemente si no dejas que Dios te prepare, allí te vas a quedar. Y los demás van a avanzar, los demás van a crecer y tú vas a estar ahí estancado. Porque no podemos saltarnos el paso de la preparación. Porque muchas veces, iglesia, nosotros mismos somos estorbo. Muchas veces nosotros mismos nos autosaboteamos. Muchas veces nosotros mismos autosaboteamos lo que Dios está haciendo con nosotros. Y Dios te está preparando y está dejando que se añadan y se quiten ciertas cosas de tu vida. Solamente tú sabes cuáles son. Porque imagino que has interiorizado, has pensado y Dios te está agitando. Te está agitando y muchas veces es incómodo, muchas veces es doloroso, muchas veces duele, pero Dios te está agitando y está haciendo que al final tú entiendas que no se trata de ti, que al final tú entiendas que no son tus fuerzas, que al final tú entiendas que siempre se ha tratado de Él. Porque cuando Él te agita, lo único que quedan son sus fuerzas. Cuando Él te agita, lo único que queda es Él diciéndote que Él es el que te sostiene y que todo depende de Él. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, lo que sea que te impide verte como Dios te ve, sácalo. Lo que sea que te impide crecer, tienes que sacarlo. Lo que sea que te está estancando, tienes que sacarlo. Y todo lo que tú piensas que eres, que en realidad no eres, tienes que dejar que Dios lo tamice. Porque si tu fe, iglesia, no sobrevive a esa preparación, entonces todo lo que Dios está haciendo habrá sido en vano. Si tu fe no sobrevive y tu fe muere, se va, entonces nada habrá valido la pena. Porque ¿cuántas veces hemos estado en el lagar? ¿Cuántas veces hemos estado escondidos en un lugar que creemos seguro? ¿Cuántas veces hemos estado escondidos en un lugar donde creemos estar protegiéndonos o protegiendo lo que Dios nos está dando o lo poco que nos queda? Y estamos aquí y escuchamos palabras como que tienes que intentarlo, escuchamos palabras como que tienes que tomar riesgos, pero te estás encogiendo y estás allí escondido en el lagar. ¿Y sabes el porcentaje de las semillas no sembradas? 0%. Pero estamos allí, escondidos, protegiendo lo que creemos que tenemos, o lo poco que tenemos, o lo poco que nos quedan, huyendo de la voluntad de Dios. Y cuando veía esto, me acordaba de Elías. Y me llamó la atención que Elías se esconde en la cueva. Yo creo que todos conocemos esta historia. Me llama la atención que Elías se esconde en la cueva. Y cuando escucha la voz que le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Él le dice, he sentido un vivo celo por ti. Han matado a todos tus profetas y ahora buscan para matarme a mí. Básicamente estaba ahí escondido, ¿qué? Protegiendo su vida, ¿cierto? Pero más adelante vemos que Elías, cuando sigue hablando, dice que prefiere morirse
estando en esa circunstancia, que prefiere morirse. Y yo pensaba, si él quería morirse, porque simplemente no salió de la cueva. Si él quería morirse, porque simplemente no se quedó allá para que lo mataran. Porque resulta que él no estaba huyendo por su vida, él estaba huyendo de su vida. Y muchas veces nosotros creemos que estamos aquí protegiendo, escudándonos, protegiendo nuestra vida, pero resulta que estamos huyendo de nuestra vida, huyendo de enfrentar las circunstancias, de enfrentar lo que tenemos al frente, de enfrentar lo que Dios nos está mostrando y salir adelante y avanzar. Porque hay muchas circunstancias que te fuerzan a irte. Hay muchas circunstancias que te fuerzan a esconderte o alejarte de la voluntad de Dios. Y no quiero preguntar aquí cuántas veces muchos se han encontrado en un lagar, escondidos, huyendo de la voluntad de Dios. No quiero incluso ni preguntarle a los predicadores cuántas veces se han parado aquí obedeciendo a Dios cuando simplemente no quieren hacerlo. ¿Cuántas veces, ni te digo, cuántas veces me he encontrado en un lagar y le he dicho a Dios, no quiero predicar, pero cumplo y lo hago? ¿Por qué? Porque no se trata de mí, se trata de Él. ¿Cuántas veces tú te has encontrado allí escondido? ¿Cuántas veces te has encontrado huyendo de tu propósito, huyendo de la voluntad de Dios, huyendo de lo que Dios tiene para ti? Diciendo que lo estás protegiendo, pero en realidad estás huyendo, te estás escondiendo y simplemente estás mirando el lugar donde estás. Ahora, en este momento, ¿qué pasa? ¿Cuál es la percepción que tenemos de Dios? Porque Él dice, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha venido esto? Y yo no quisiera preguntar muchos han dicho así. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Por qué si Dios está conmigo me pasa esto? ¿Por qué si Dios está conmigo estoy viviendo aquello? ¿Por qué si Dios está conmigo? ¿Por qué si Dios está conmigo? ¿Cuántos nos han preguntado en algún momento? ¿Por qué si Dios está conmigo? ¿Por qué la percepción que tenemos de Dios o la definición que tenemos de Dios se reduce a nuestras circunstancias? Se reduce a lo que estamos viviendo. Se reduce a lo que estamos enfrentando. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios era Dios antes que llegaras aquí. Dios era Dios antes que estuvieras viviendo lo que estás viviendo. Todo va, todo viene y Él sigue siendo Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque no se trata de ti, se trata de Él. Se trata de quién es Él, pero muchas veces reducimos nuestra percepción o definición de Dios a nuestras circunstancias, a lo que estamos viviendo. Y el problema, iglesia, es que cuando Dios te habla y te dice que te levantes, muchas veces no te quieres levantar. Muchas veces te sientes muy débil y sientes que simplemente no estás preparado para enfrentar lo que está delante de ti. Pero cuando Dios llega a un lugar y cuando Dios trae una palabra, porque mira que el pueblo de Israel se había alejado y habían estado oprimidos por 7 años, pero Dios siempre hace algo y Dios siempre trae una palabra para que tú vuelvas y para que tú regreses a tu propósito. Porque muchas veces nos desviamos, muchas veces nos alejamos y Dios quiere levantarte por muy difícil que parezca, por muy doloroso que parezca.
Aunque no lo entiendas, Dios te está levantando. Puedes estar enfermo y Dios puede sanarte. Puede estar las cosas como que no la entiendes, como que crees que todo se ha derribado, pero Dios puede restaurarte. Puedes estar quebrado y Dios puede proveerte todo lo que necesitas porque Él es el mismo. Él sigue siendo Dios. Y Dios quiere levantarte en este tiempo. El Señor me hablaba fuertemente a través de esta palabra porque tú vives, iglesia, para declarar la bondad de Dios. Tú vives, iglesia, para declarar la bondad de Dios y no morirás hasta que Dios haya hecho lo que ha dicho. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios no ha terminado contigo. El Dios que empezó la buena obra en ti la perfeccionará hasta completarla. Así que no te puedes dar por vencido, así que no te puedes rendir porque Dios quiere levantarte. Voy a pedir a la alabanza, por favor, acá. Mientras preparaba este mensaje, el Señor me hacía recordar las veces que me ha hablado. Y cuando Dios me habla, solamente me pongo así. Muchas veces con ganas de llorar. Muchas veces con un nudo en la garganta. Porque lo que Dios está diciendo muchas veces no se parece a lo que tú estás viviendo. Porque lo que Dios está hablando muchas veces no se parece o está muy lejos de lo que Él está diciendo que puede hacer contigo. Nuestra identidad se distorsiona. Dios nos ha llamado fuertes y nos sentimos débiles, nos sentimos sin fuerzas, sentimos que no podemos levantarnos. Pero di conmigo, Dios no se equivoca. Él siempre hace algo. Recordaba la historia que leí una vez del águila que se crió rodeada de gallinas, que se crió como una gallina. Pensaba que solamente podía volar poquitico, no mucha altura. Pensaba que solamente podía excavar así para buscar comida. Allí, rodeada entre gallinas, un águila criada con gallinas, viviendo con gallinas, pensando como gallina, comiendo como gallina. Y simplemente un día el águila levantó su mirada al cielo y sintió muy dentro de su interior como algo le impulsaba y le decía que podía volar más alto de lo que le habían dicho, que podía extender sus alas y levantarse más alto de las demás que estaban allí, porque estaba confundiendo quién era por el lugar en el que se encontraba. Y así mismo hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo que si puedes levantar tu cabeza y escuchar una voz de Dios en tu interior diciéndote que te puedes levantar, que puedes extender tus alas y volar más alto de lo que los demás han dicho que tú puedes, o de lo que las circunstancias han dicho que tú puedes, que puedes elevar tus alas porque eres más fuerte de lo que piensas, que puedes levantarte de la circunstancia en donde estás porque Dios te ha llamado y porque Dios sigue creyendo en ti. Porque aunque escuches palabras que muchas veces sea difícil de creer, iglesia, créeme que Dios sí te llamó. Y si Dios te llamó, Él te sostiene. Si Él te llamó, puede
puedes elevar tus alas muy alto, aunque te sientas débil, y Él te va a dar la fortaleza que necesitas. Puedes levantar tus alas y volar más alto de lo que tú piensas, porque hay mucho más por lo cual vivir, porque hay mucho más por lo cual luchar. Levántate en esta noche como un guerrero de Dios. Levántate en esta noche como un valiente de Dios y cree lo que Él ha depositado en ti. Cree lo que Dios ha dicho de ti, porque Él aún no ha terminado contigo. Levanta tus manos en alto. Hay mucho más. Hay mucho más en tu historia. Y no te vas a quedar en ese lagar. No fuiste llamado a esconderte de las langostas. No fuiste llamado a esconderte de tu circunstancia. Eres fuerte, eres valiente, y Dios te llama por lo que tú eres. Dios te está llamando por quien tú eres. No mires dónde estás. No mires las circunstancias que estás viviendo. Escucha lo que Dios ha dicho que tú eres. Escucha lo que Él ha dicho que Él puede hacer o está haciendo. Aunque te sientas sin fuerzas, aunque te sientas débil, el Señor hoy te llama por tu nombre. No se trata de ti, se trata de Él. No se trata de ti, se trata de Él. Y Él está a punto de levantar a alguien en esta noche. Levanta tus manos en alto y dile: aquí estoy, Señor. Señor, cámbiame de nuevo, dame por la gracia que encontré en ti. Hay alguien que Dios está levantando en esta noche. Ahora sé que las debilidades que hay en mí Se desvanecerán porque con Dios no el mira poder dónde estás. de tu amor. Él te llama por tu nombre. Y hay mucho más potencial en ti de lo que tú crees.
Dios te está preparando. Señor. Dios te está preparando y te va a sacar de ese escondite. Te va a sacar de ese lugar seguro. Porque Él puede hacer más. Ahí está la presencia de Dios. Levanta tus manos en alto. Nueva fuerza recibe. Prepárame, Señor, Nuevas fuerzas está dando Dios. para ser tu Aquel que está débil, aquel que está cansado, viviendo cada aquel que no tiene ganas de luchar, pero tiene mucho por lo cual vivir. poder de tu amor. Tienes mucho por lo cual vivir. Él no ha terminado contigo. Levántate. Él te da las fuerzas. No eres débil.
Dale gracias. Dale gracias incluso porque te está preparando. Porque si te está preparando es para algo, es por algo. Si no tuviera un propósito, si no tuviera un destino para ti, entonces simplemente te dejara como estás. Pero tienes que ser preparado. Pero tienes que ser moldeado. Y tienes que levantar tu mirada, tu cabeza, para mirar más alto y creer lo que Él te está diciendo, lo que Él ha dicho de ti. Dale gracias y adórale. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.